incompatibles con el pecado. Incompatibles con el pecado. Es el tema 1 de la serie Carácter Cristiano. Creo que los que conocen de computación y los que no conocemos tanto, entendemos cuando algún software no es compatible con otro. Y entonces tenemos que buscar otra plataforma para que sea compatible. Cuando estamos hablando de incompatibles, encontré cuando menos unos 3 o 4 sinónimos que tiene que ver con desacordes. Ahí tendríamos que pensar en los acordes de la música. Cuando usted pone las notas musicales básicas, las 7 notas musicales básicas, usted puede sacar con esas 7 notas algo que no le va a distorsionar, sino se va a oír en armonía. Entonces, cuando estamos pensando en que somos incompatibles, es que estamos en desacordes, somos discordantes hacia el pecado. Somos incongruentes ante el pecado. Es algo inadecuado, es algo inconcebible. Por eso este tema lo tenemos que ver desde el punto de vista escritural. Somos incompatibles con el pecado. Es entendido y aceptado comúnmente que la vida cristiana no tiene su fin en el nuevo nacimiento, ya que solo esto es el inicio de caminar o de crecer. Y como lo dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo tiene en la escritura en Efesios capítulo 4 versículo 13. Cuando una persona recibe y cree en Jesucristo y nace en la familia de Dios, su estado espiritual es el de un bebé. Entonces necesitamos ver qué dice la escritura para ese bebé. Mire lo que dice, por favor, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice la escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fíjese cómo hay dos cosas: recibieron, creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que vemos ahí un bebé espiritual. Ahora, es muy importante que todos, sin excepción, tengamos como bebés espiritual la capacidad de crecer de una manera bien formada. Un bebé que crece deformado, creo que entonces hay una distorsión, hay una discordancia. Y tenemos que crecer de acuerdo al autor y consumador de la fe. Esto es Cristo. Entonces, por esto que estoy diciendo, nuestras vidas tienen que ser formadas, moldeadas a la imagen de Cristo.
Yo no sé cuántas de las personas aquí presentes, y yo creo que especialmente las mujeres, saben lo que es el repujado. ¿Cuántas mujeres saben qué es un repujado cuando se trabaja con alguna manualidad? El repujado se puede hacer en una hoja de papel albanene o en una hoja de una apariencia de aluminio que es muy delgada. Pero para que usted haga ese repujado, usted necesita una guía, como un cincel, para irle dando forma a esa figura, pero de acuerdo a lo que ya está ahí, a lo que ya está marcado. Así que tu vida y la mía se tiene que poner encima de lo que Jesús ya dijo, para que entonces mi vida, encima de lo que Jesús dijo, el repujado, el trabajo del Espíritu Santo, vaya exactamente como está el molde. Y necesitamos ser formados. Cuando hablamos de estar formados, tendríamos que pensar en sinónimos como ya algo establecido, como una forma, como un perfil, como una escritura. Así que cuando Cristo vivió en esta tierra y lo vemos cómo actuó en todos los evangelios, hay una invitación de que cada uno de nosotros debemos ser tal como Él es. Porque puede ser que tú y yo tengamos conocimiento escritural, Biblia, pero resulta que somos muy malos padres o muy malos esposos, o la esposa una muy mala madre, una muy mala mujer para el marido. Por eso es que de repente, a pesar de nuestra militancia cristiana, escuchamos algunas notas discordantes que no son congruentes con lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que entonces necesitamos? Que se forme en nosotros el carácter cristiano. Así que pensando en el carácter cristiano, es grabar o esculpir la vida de Cristo en el creyente. En eso consiste el carácter cristiano: esculpir, grabar, repujar. ¿Para qué? A fin de que refleje a Cristo en cada área de nuestra vida. Cuando eso no lo tenemos claro, caemos muchas veces en incongruencia, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, vamos a ver algunos aspectos que creo que nos van a llevar dando luz en cómo desarrollar carácter cristiano y cómo no somos incompatibles con el pecado. Si alguien es incompatible con el pecado, será necesariamente porque no ha nacido de nuevo. El nacer de nuevo te lleva a una nueva naturaleza. El nacido de nuevo te lleva a una nueva manera de vivir. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer ahí Primera de Juan 2, el versículo 28 y 29.
Fíjese lo que dice la Escritura. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos, por no permanecer en Él, cuando Él venga por su iglesia, no podrán acercarse, serán avergonzados. Versículo 29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No podemos ser injustos con nuestros empleados. No podemos ser injustos con nuestros padres si todavía los tenemos. No podemos ser injustos con nuestros hijos. Nuestro caminar debe ser en justicia, haciendo lo que es justo, caminando en lo que es justicia. Ahora vea el primer versículo de Juan 3, así de corrido lo leemos. Primera de Juan 3, hasta el versículo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Con estos versículos tenemos que vivir en la realidad del regreso de Cristo. Y cuando tú tienes claramente el regreso de Cristo, eso hace la diferencia en la conducta diaria de nosotros como cristianos. Debemos de crecer en nosotros, debe de crecer en nosotros el deseo de ser semejantes a Él. Que ese sea nuestro deseo, ser semejantes a Él. Los versículos no hablan de perfección sin pecado. El pecado nos va a asediar. El pecado nos va a estar asediando todos los días, en todo momento. Pero eso no significa que no busquemos ser como Él. Vamos a unos versículos más. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Dice la Escritura, ¿está conmigo? ¿Sí? Ok. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y que no hay pecado en Él. O sea, Él apareció para eso, y en Él no hay pecado. Versículo 6 dice: y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ve usted cómo no somos compatibles con el pecado? La carta del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Juan fue muy severa. Él hablaba del pecado y él hablaba de la vida cristiana
y era radical y decía, o es blanco o es negro. Si usted lee toda la carta de Juan, como que no había para él escala de grises, sino siempre él dijo, practicas pecado, no le has conocido a él. Así que como cristianos no podemos ser compatibles. ¿Qué pasa cuando pecamos? Juan dijo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Juan habló del camino, Juan habló del regreso. No está hablando de que nunca vamos a pecar, no está hablando de que nunca tienes que darle oportunidad oportunidad, no, sino más bien ser perseguido, caer en tentación. Juan dice, no le ha visto ni le ha conocido. El apóstol muy radical. Versículo 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Cuando hacemos justicia, ¿por qué hacemos justicia? Porque somos justos. Justos en nuestro horario de trabajo, justo en lo que me corresponde hacer en el trabajo, justo. No estoy buscando a ver qué me robo de la empresa. Soy justo. A ver si me sirve algo de la papelería. Tengo claro lo que significa la justicia. Y dice aquí la escritura: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Ve cómo un nacido de nuevo no puede ser compatible con el pecado? No somos compatibles. No estemos pensando en que hay una compatibilidad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En lo primero que leímos de Primera de Juan 2, ahí vemos que el verdadero creyente siempre se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La Biblia dice puro, no puritano. Y en esto que acabamos de leer es que el creyente, el verdadero cristiano, es incompatible con el pecado. Así que cuando Juan hablaba de esto, él estaba hablando a la iglesia universal, no se la dirigió a una iglesia en específico. La carta de Juan era para la iglesia universal. Es muy importante que tú y yo tengamos en nuestra conciencia, en nuestro andar diario, un detector de pecado. Si no lo entiendes de esa manera, cuando tú te des cuenta, estás enredado en él, practicando lo que otros practican y viviendo una vida doble.
Esto se llama carácter cristiano, decirle no al pecado. Hay muchos ofrecimientos, hay demasiados ofrecimientos, hay demasiadas presentaciones de pecado, pero tenemos nosotros que decirle al Señor: ayúdanos ante lo que tú nos estás presentando como todo un reto. El término pecado, de lo que acabamos de leer, prácticamente está describiendo a uno que vive una vida inmoral, una vida impía, una vida injusta. Y cuando alguien vive en esa situación, está hablando de una práctica continua y como consecuencia odia la justicia de Dios. Está hablando de los que viven en pecado. Si tú y yo, como nacidos de nuevo, no vivimos en el pecado, es gracias a que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Eso no significa que en algún momento el pecado no nos esté asediando. Puede ser que haya asedio del pecado, pero no es lo mismo caer en pecado que vivir en el pecado. Aquel que cae en el pecado, automáticamente su termostato o su detector funciona y dice: abogado tengo para con el Padre, y buscará al Padre. No necesita que haya un proceso para ver qué dice el pecado, sino como consecuencia busca lo que la Escritura dice: el que confiesa su pecado y se aparta. ¿Qué pasa cuando no hay una confesión? ¿Vas a traer frutos de ese pecado? ¿Va a haber consecuencias de ese pecado? Pero cuando tienes al abogado y usas bien lo que dice la Biblia acerca del abogado, amado, no hay problema. Tú dices: gracias, Dios, porque es por gracia y por tu gracia que yo me sostengo en limpieza para la gloria tuya. Amén. Dele un buen aplauso a Él. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 5. Qué necesario es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Qué importante es este tema. Gálatas 5. Versículo 19 al 21. Fíjese lo que dice ahí: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Somos incompatibles al pecado. Ahora, vea usted la lista de Pablo. No es una lista muy exhaustiva, porque no es la única lista que aparece en la Biblia de las obras de la carne. Hay otras en otros libros.
Pero cuando menos cuando Pablo les habla a los Gálatas, les está hablando cuando menos en tres áreas que se ven ahí claramente reflejadas. La primera tiene que ver con la sexualidad y habla de adulterio, habla de fornicación, habla de inmundicia y habla de lascivia. El segundo grupo del que enlista Pablo habla de religión. Y cuando la Biblia habla de religión, está hablando de temas como idolatría y hechicería. Pero en el tercer grupo, que es también o más amplio que todos los anteriores, vemos que todo tiene que ver con las relaciones humanas. Y viene enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahí hay los tres grupos: el grupo de la sexualidad, el grupo de la religión y también el grupo de las relaciones humanas. Pero todas ellas, dice la Escritura, son obras de la carne. Pablo dijo en algún momento: ¿por qué lo que quiero hacer no hago? Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Está hablando de algo que nuestro corazón, que nuestro cuerpo necesita estar sometido a Dios. Y tiene que ver con nuestra carne. Si usted alimenta su carne de todas esas cosas que enlista ahí, amados, aunque usted se congregue, ofrende, pague su diezmo o dé su diezmo, o ¿qué le digo? Sea un servidor, pero si no hay dominio de esas obras de la carne, nuestras vidas tienen un serio problema. Y más aún cuando las practicas, pero no hay ese detector de pecados, ese detector o ese termostato que se alerta, que se alarma cuando algo no es correcto. Y entonces hay un grave problema, porque la carne de eso se alimenta, eso le gusta a la carne. Así que si en ese muestrario, en alguna área de tu vida, estás siendo cautivo, es tiempo de que te reconcilies con Dios, te arrepientas de corazón y vivas lo que la Escritura habla del Evangelio. Porque mire, no son cosas que se hacen en secreto. El apóstol Pablo empieza con una palabra bien práctica y que no necesita revelación ni necesita usted ser profeta. Dice ahí: manifiestas. ¿Qué quiere decir esto? Que la carne se manifiesta de formas obvias y de formas definidas. ¿Cómo se manifiesta una ira? ¿Cómo se manifiestan los celos? ¿Cómo se manifiesta la lascivia? Ahí dice: manifiestas. No la puedes esconder, no puedes decirle a tu carne: carne, tranquila, porque hoy le toca a tu espíritu, está en la hacienda, déjalo que se goce, ya mañana te toca a ti, carne. Imagínate que, por ejemplo, llega el día en que tú de repente dices: ay, es que le toca a mi carne, y te vas al antro o haces algo indebido, porque según tu carne también necesita que tenga ese relajamiento. Aguas.
tu vida está en problemas. No lo podemos separar. Por eso Juan el teólogo a la iglesia de la Odisea le dijo: su estilo de vida me produce náuseas. Por cuanto no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Es necesario que en nuestras vidas se forme el carácter cristiano y que entendamos, no somos compatibles con el pecado. La Biblia habla de fornicación. La palabra griega es porneia. Y de esta palabra griega se deriva el término pornografía. Se refiere a toda actividad sexual ilícita que incluye el adulterio. El adulterio tiene que ver con sexo fuera del matrimonio o con el homosexualismo o con el lesbianismo, con el incesto, relaciones sexuales entre familiares cercanos. Hace unos domingos atrás vinieron alguien y me dijeron: ¿usted qué piensa de nuestra relación? Yo pienso lo que la Biblia dice, porque son primos hermanos. Pero pastor, ¿qué hacer cuando en el corazón no se manda? Le digo: no, esas son artimañas tuyas. La Biblia es clara en esa referencia. ¿Qué piensa? Pienso lo que la Biblia dice. No pudieron oír lo que ellos querían oír. Les confronté y les dije: si después de esto ustedes toman otra decisión, nada tengo que ver en este asunto. Serán ustedes y solamente ustedes quien tengan que llevar las consecuencias. O muchas veces del padrastro hacia la hijastra, incesto, relación sexual. La Biblia habla de eso y es algo que en este tiempo se presenta de muchas maneras. La prostitución, que tiene que ver ahora con algo que el mismo gobierno está persiguiendo, la trata de personas. Así que no pienses que fuiste formado con esa homosexualidad o fuiste formada con ese lesbianismo. Olvídate. Los nacidos de nuevo nada tienen que ver con el pecado. Somos incompatibles con él. No podemos ceder ni un poco a este tipo de situaciones. Pablo les hablaba a los Gálatas acerca de la hechicería. Y ahí unió dos palabras: idolatría y hechicería, que tiene que ver con el asunto de la religión. Y la palabra hechicería viene de la palabra griega pharmakeia. Como usted se dará cuenta, no soy muy bueno para leer el griego, de la cual dice que se deriva la palabra farmacia. ¿Esto qué tiene que ver? Esto, en el sentido original, estaba aludiendo a la medicina en general, pero que también se aplica a las drogas. Incluso si usted recuerda, antes de que fuera una farmacia, muchas de ellas nacieron como droguerías. Por muchos años, todavía por ahí hay algunas que todavía llevan ese nombre. ¿Por qué? Porque justamente su origen de esas droguerías es que muchas veces lo que se vendía alteraba la mente de las personas.
Piense usted en lo que hoy está de moda, la aromaterapia. Piense hoy lo que está de moda hablando de la música, que nada tiene que ver con acordes, que nada tiene que ver con la música bien hecha, sino solo ruidos. Ruidos discordantes y que te venden de acuerdo a lo que quieras sentir. ¿Quieres sentir droga de tal? Hay un abanico de posibilidades. Imagínese hasta dónde ha llegado el inmiscuirse las prácticas del pecado. En los lugares donde se hacen las limpias, el aroma del incienso y todo lo que sucede ahí. Y muchas veces se usa el nombre de Jesús. Pero peor aún, cuando cristianos, entre comillas, durante este periodo empiezan a disfrazar a sus hijos de cualquier cosa que tenga que ver con la muerte. ¿Por qué? Porque el mundo te vendió algo, y el mundo lo que te vendió es que es cultura. Es cultura, pastor, somos mexicanos. ¿Sabes? Me asusta tu ignorancia, y tu ignorancia te puede llevar a la profundidad del abismo. Y lo peor de todo es que no solamente eres tú, sino aún los que están al lado tuyo, porque simplemente piensas que es una práctica común de escuela, donde podemos disfrutar, donde podemos participar. Pablo dijo: tengan cuidado. Este asunto de idolatría y de hechicería es una mezcla de lo que tiene que ver y lo van a vivir en la religión. Y ahí está la brujería, ahí está lo de la magia. Entonces muchas de las prácticas religiones paganas requerían el uso de drogas para facilitar la comunicación con sus supuestas deidades. De ahí viene el asunto del incienso, de preparar la atmósfera. Y todo eso en la televisión tiene permiso para que usen el tiempo que quieran para hacer limpias que se transmiten a todo México en televisión nacional. Pero tú hablas algo de Cristo y lo cortan. ¿Por qué lo hacen? Porque porque Juan dijo algo. Mira, Juan dijo: aquí en el mundo hay solo dos familias: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Tú de cuáles eres? Juan así lo dijo. Por eso le dije, Juan no estaba con el matiz de sombras. No. Juan fue muy radical. Dijo: o es negro o es blanco. Por eso cuando lo lees dices: qué tremendo. Claro, así lo expresó. Los sitios de internet, que hoy es muy fácil que guíen de la mano al adolescente para intentar suicidarse, o para dejar de respirar menos de un segundo, o muchas veces hacer pactos con la muerte, y les dicen qué comprar, qué decir, qué tienen que escribir y cómo lo tienen que pactar. Y muchos de esos pactos tienen que ver con su sangre de la persona. Se tiene que pinchar el dedo para poner ahí. Amados, ante todo ese abanico de maldad, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Tenemos que estar alertas.
Observa a tu adolescente, observa a tu jovencito, a tu jovencita. Es muy fácil que ellos caigan en depresión, se aíslan, se encierran en su cuarto, se encierran en su mundo, traen sus audífonos, solo ellos escuchan su música, pero mucha de esa música está programada para que ellos se sientan deprimidos. ¿Sabes? Cuando llegó la presentación de lo que era la música de la nueva era, uno la escuchó como algo lindo, bonito, y de repente quizás hasta cometimos el error de ponerlo de fondo musical mientras ahí estábamos haciendo algo en la casa. Pero sabes, hoy, para este tiempo y para esta hora, ese tipo de música se quedó en el archivo muerto. Hoy hay otro tipo de moda, hay otro tipo de modalidades. Imagínese hasta dónde tiene que ver con la fornicación y el adulterio, donde ahora puedes pedirle permiso a tu esposo, a tu esposa, para que tengas una experiencia sexual con otra persona. O no solo eso, sino puede haber los tres en la misma cama teniendo la relación sexual. Y usted diría, pero ¿en qué mundo vivimos en el que tú y yo debemos estar alertas? Algunas veces los cristianos han usado la Biblia como un amuleto, o muchas veces la ignorancia de algunas cosas que se practican dentro de la hechicería las usan como amuletos, que si tienen que ver con un negocio que tengan ahí en la entrada, que una sábila, que la planta de la millonaria, o que por ahí, por ejemplo, la corona de los ajos, o al niño, a la niña colgándole el ojo de venado. Amados, todo eso huele a hechicería. Todo eso es ocultismo puro. Debemos de tener precaución, debemos ser vigilantes. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, era una serpiente que levantó Moisés como Dios le dijo, y que esa serpiente era para ese momento y para esa hora, no era para otro tiempo. Las personas eran mordidas por las serpientes, volteaban a donde estaba la serpiente de bronce y eran sanados. Ahí hay una figura de lo que Jesús dijo en Juan 3. Así como fue levantada la serpiente, será levantado Jesús para salvación. Es una figura. Pero imagínese que en los días de Ezequías, cuando él llega al templo, y entre todas las imágenes que estaba destruyendo, ¿qué cree que encontró? La serpiente de bronce. Es decir, que el hombre, para poder pensar que está teniendo que no ha perdido su eficacia en lo que está haciendo, de repente se hace moldes, se hace ídolos. Así que esa serpiente fue traída por no sé quién al templo, y en el templo ahí estaba. Imagínese nada más por un momento que un día el apóstol Pablo le dice a la iglesia que él estaba pastoreando, que eran muchas en diferentes lugares. Les hubiera dicho: miren, tengo una idea, ¿por qué no hacemos una marcha hacia Damasco?
¿Te puedes imaginar qué hubiera sucedido si los cristianos de aquellos días se juntan para hacer una marcha hacia Damasco y que hubiera llegado Pablo y hubiera dicho: mira, creo el resplandor fue por aquí, no, creo fue por acá, porque creo que había una piedra? Pablo su testimonio lo cuenta como algo que le sucedió y que le transformó, pero el lugar no lo pudo consagrar. Es lo mismo que Dios hizo con Moisés. Imagínate que no se lleva Dios el cuerpo de Moisés. Imagínate que se sabe dónde se sepulta. Nadie supo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quería que el pueblo de Israel convirtiera ese lugar como una visita anual, como algo que tenemos que guardar cada año. Muchas de esas cosas tendríamos que dimensionarlas en el punto de la hechicería y de la idolatría. Por eso Pablo dijo algo cuando él les decía a los Gálatas: insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó quiere decir hechizó. Así que cuando alguien dice: es que me fascinas, le dice al novio o a la novia, ¿sabes qué le estás diciendo? Me estás hechizando, ten cuidado, porque llega el momento en que entonces no sabes ni lo que estás diciendo ni lo que estás decidiendo. Me fascinas. Me estás hechizando. Y dijera mi abuela: te pueden dar toloache. Y Pablo dijo: ¿quién fue el que los hechizó? Los hechizó con esas falsas doctrinas que son hechizos, y que la fuente es un hechizo, pero no es Dios. Mateo 7:21. Pero ¿sabe todo esto que acabamos de decir? De repente, porque de repente con una falta de juicio algunas personas lo practican. ¿Sabes por qué? Porque no ha habido en tu vida desarrollo de carácter. Deja que la palabra de Dios te haga un repujado en tu espíritu. Que cada día tú y yo terminemos pareciéndonos a Jesús. Que cada día tú y yo, nuestro andar sea como el de Jesús. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Diga conmigo: hace. Ok. Si tú lees todo el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesús siempre se empeñó en que la gente fuera en su ser lo que Él quería que ellos fueran. Casi les dijo: antes de que hagas, tienes que ser. Antes de que digas soy, se tiene que ver a Jesús en tu vida. Por eso es que muchas veces en tu cristianismo light, algunas personas te han dicho: si eres cristiano, ¿por qué haces esto? Ah, bueno, mira, es que la verdad, pues sí soy, sí voy, pero pues no tanto. O mira, realmente quien es de a de veras es mi mujer. Y por ahí te escurres, por ahí te vas pensando. La Biblia habla de enemistades. Yo creo que aquí
Lo voy a compartir, Romanos 12. Y hasta lo dijo alguien en una película mexicana, y creo hasta lo cantó: no soy monedita de oro para caerle bien a todos, algo así, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Mire, se acuerda más de eso que del... Ok, pero mire qué dice la Biblia. Mire qué dice la Biblia. Vamos a Romanos, estamos hablando de enemistades, vamos al punto de las enemistades. ¿Por qué no le caigo bien a todos? Ay, ¿por qué será? No te preocupes, mira, fíjate lo que dice Romanos 18. Porque aquí también tiene que haber un desarrollo de carácter en este sentido. Fíjate lo que dice el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos. ¿Qué quiso decir Pablo? Hay cosas que no va a estar a tu alcance. Hay cosas que tú ni las vas a provocar y te van a perseguir. Pero Pablo dijo: en cuanto dependa de nosotros, si es en mí, estar en paz con todos. Que todos tengan un problema conmigo, pues esa es otra cosa. Pero en cuanto dependa de mí, en cuanto esté a mi alcance, estad en paz con todos. Claro que cuando tú hablas esto, pues no es para que te vayas en paz, hermano. Es que esa es la verdad. La palabra te confronta y la palabra te dice: hey, ¿hacia dónde vas? Por ejemplo, cuando la Biblia habla de contiendas, todos estos asuntos ya se desarrollan más en el área de las relaciones humanas. El enojo, el que siempre vive en contienda, es un enojo ya corrupto. Él mismo está decidiendo tener enemistades. Él mismo está decidiendo tener contiendas, tener pleitos, tener resentimientos, celos. O sea, hay personas que su estado natural de pecado les lleva a vivir así. Mire, ese tipo de personas, déjelas que se enrosquen solitas. No se meta en broncas. ¿Sí lo está entendiendo? Carácter cristiano, hermano. Porque si tú tratas de resolver esos problemas, no vas a llegar a ningún lado. En cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Ahora, todo esto cuando lo enlista Pablo, cierra con esta palabra que es un verbo que ya tiene una conjugación, y dice: practican. El verbo natural sería practicar. Esa es la clave. Todo lo antes que acabamos de estudiar dice: los que practican. ¿Quiénes son los que practican? Los que habitualmente viven en ese estado. Los que habitualmente, ese es su mundo, esa es su atmósfera. ¿Quiénes son? Los hijos del diablo. Pero pastor, de repente yo veo algunas cosas en mi vida. Eso es algo que en tu carácter debes de desarrollar, carácter cristiano. Porque Pablo es conclusivo en eso cuando dice: practican. Y es tan conclusivo que dice: no heredarán el reino de Dios. Sé que esto va a seguir, porque los temas que voy a estar tocando tienen que ver con carácter. Cerremos con lo que dice Romanos 6, para no dejar el siguiente punto a medias, porque quiero cerrar bien este asunto. Hasta ahí lo dejamos.
Romanos 6. Los cristianos no somos compatibles con el pecado. Porque hay cristianos que son compatibles, pastor. No son cristianos. No han nacido de nuevo. Ni siquiera se han arrepentido. Pastor, pero si sirven. Claro, no dice ahí que uno predicaba, en tu nombre prediqué. No dice que hasta uno profetizaba, en tu nombre profeticé. ¿Y qué le dijo Dios? No te conozco. ¿No será interesante que en lugar de estar preocupado si estás en la lista de membresía, si estás en la lista de los bautizados, no sería más preocupante que estuvieras enfocado en decir: Señor, ¿será que me conoces? Romanos 6. Este último, ¿verdad? También estuvo fuerte. Bueno, ese sí me chispoteó. Romanos 6. Sí, yo sé que hay personas que no, la silla tiene pulgas. ¿Se quieren? Claro, pero eso es lo que el Evangelio hace en tu vida. Porque la próxima vez que vengas, vas a venir convencido, o de plano a decir: esto no me gusta, esto no es para que te guste, esto es para que caminemos y sepamos a dónde pasaremos la eternidad. Yo no quiero ser responsable de nadie que pastoreándolo por mi culpa esté en el infierno. Y tan no quiero cargar ni siquiera con pecados ajenos, que muchas veces a la persona hay que confrontarle directamente y que sea él y Dios. Romanos capítulo 6 cierra esto así: ¿qué pues diremos? Está preguntando. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dos preguntas. Pablo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, diga conmigo, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta. Así que cuando Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sabes qué estaba diciendo Pablo? Estoy pegado a la cruz, tengo mis manos en los clavos y mis pies están pegados a la cruz. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si algo hago, es por Él, para Él, porque para Él y por Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Póngase de pie. Dele un buen aplauso a Él por la palabra.